hermanos? ¿Puede verme ahora? Sí. Bueno, ok. Quiero saber qué es en su mente concerniente estudiando generalmente. ¿Tiene preguntas para mí? Cada pregunta concerniente cómo estudiar. Yo tengo una, hermano Dani. Sí. No tengo bien claro si también encontramos palabras de petición en libros. Por ejemplo, un libro del Antiguo Testamento. Sí podemos encontrar palabras de petición ahí. Palabras de petición en el Antiguo Testamento. Ajá. Quizá, pero es it's a characteristic. How do you say characteristic? Es una característica. Es una característica de cartas específicamente, y cartas hay en el Nuevo Testamento. Las palabras del Antiguo no son cartas. So primeramente es en cartas del Nuevo Testamento. Gracias, hermano. Es que tenía aquí una mi nota. En cartas es diferente que a libros. Es decir, que solo en las cartas podíamos encontrar las palabras de petición, es lo que yo anoté. Entonces sí estoy correcto. Okay, help me out with a little bit of translation there. Sure, he just said that he wanted to make sure what he wrote was correct. He has a note there where he says that books are different than letters, and in the letters you have petitions. And so you only find petitions in the letters. Sí, claro. Cartas, hay una clase particular de libros en el Nuevo Testamento. Evangelios no son cartas. El libro de Hechos no son una carta. Las epístolas solamente son cartas. Y las palabras de petición son una forma particular de cartas. Ok, muy bien. ¿Otros? Sí, hermano Edras. Sí, hermano, acerca de, como hay varios tipos de libros, los libros de revelaciones, ¿verdad? Como Ezequiel, también Daniel y Apocalipsis, ¿se usaría el mismo mecanismo para estudiarlos? ¿O tendrían algo en especial? Okay, help me a little bit. I got about Revelation, but what specifically is the question? He's wanting to know if you use the same methods of study with the other books you've mentioned as with Daniel and other, like Ezekiel. Do you use the same methods of study for those books as well? Sí. En libros apocalípticos como Daniel, Ezequiel, Zacarías, Apocalipsis, estos son una diferente clase de literatura, pero tienen palabras temáticas, palabras repetidos, frases repetidos, personajes repetidos, como hermano en Apocalipsis, por ejemplo, el Cordero de Dios. El Cordero es repetido en muchos lugares, muchas visiones del Apocalipsis. Los ancianos, los 24 ancianos, son personajes repetidos en muchos lugares. La bestia es un personaje repetido en muchos lugares. Estos son palabras repetidos, personajes repetidos. El dragón, el gran dragón, es repetido en muchos lugares en el Apocalipsis. La manera de estudiando es similar, pero la clase de literatura es diferente. Sí.
Gracias. Sí. Now, en libros poesías, poéticas, hay características de poesía diferentes que en narrativo. There are things called parallelisms. Hay algo que se llama el paralelismo. Paralelismos son frases similares en poesía que no son en narrativo. Hay características de poesía que son diferentes que narrativo, pero los restos de los principales de estudiando son similares. Necesito discutir con ustedes cómo saber la significancia de palabras. Es muy importante, principio de estudiando. Tienen diccionarios español, ¿verdad? Sí. Tienen, cuando encuentra una palabra en la Biblia y no entiende qué es la significancia de esta palabra, ¿qué haces primeramente? Era una concordancia. What do you say? Oh, usa un diccionario. Sí. Okay. Now, un diccionario, si es un diccionario de los eruditas, tiene referencias antiguas a literatura antigua, donde la palabra es usada en la literatura antigua. Por ejemplo, Byron, do they have anything like a lexicon? They do. And is it to look up Greek words? It is. Okay, now what kind of a lexicon is it? It's a Spanish-Greek lexicon. Okay, is it like Art and Gingrich, or is it like a Zondervan lexicon, or what's it like? It'll be kind of between. It's pretty good, but it's not quite as like as in depth as Art and Gingrich. Okay, un lexicon, is that the right word? Lexico. Un léxico es mejor cuando el léxico describe varios lugares en literatura de antigua donde está su palabra en varios contextos. Sabemos la significancia de una palabra de contexto. El diccionario let me phrase it a different way. ¿Cómo sabe el diccionario? ¿Cómo sabe el diccionario cuál es la significancia de una palabra? Una pregunta, ¿cómo sabe un diccionario qué significado tiene alguna palabra? Si el diccionario no sabe nada sin contextos en literatura anciana. Cuando eruditos buscan la palabra en, por ejemplo, los escritos de Josefas, Josefo, o los escritos de el Antiguo Testamento, o los escritos de Filo, el judío, o los escritos de los fariseos en el tiempo de Cristo. De estos contextos, los autores del
diccionario descubrir la significancia de una palabra. Okay? See, the only way we know what a word means is by context. La única forma que podemos saber el sentido de alguna palabra es saber su contexto. Now, unas palabras tienen diferentes significancias en diferentes contextos. Si encuentra en su diccionario una significancia por una palabra, quizá en otros contextos tiene otra significancia. En un buen diccionario, cuando busca una palabra, tiene significancia número 1, es esto. Significancia número 2 es esto. Significancia número 3 es esto. Porque en diferentes contextos hay diferentes significancias de una palabra. So, en varios libros de la Biblia, una palabra, la misma palabra, quizá tiene diferentes significancias en diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, la palabra justicia. La palabra justicia. En el libro de Romanos, justicia es un regalo de Dios a todos que creen en Cristo. So, en el libro de Romanos, justicia es un regalo de Dios a nosotros en Cristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 17, capítulo 5, versículo 17. El don de la justicia, el don es similar al regalo. Lee capítulo 5, versículo 17 por nosotros, un estudiante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mira, el don de la justicia. La justicia en este pasaje es la justicia de Dios, pero es el don de Dios a nosotros en Cristo. Now, recuerdes en capítulo 1 de Romanos, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la actividad. La justicia de Dios es el don de Dios a nosotros en Cristo. En Romanos. Pero en otros lugares en el Nuevo Testamento la palabra justicia es diferente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, buscan sus Biblias. Mateo usa la palabra justicia diferentemente. Mateo capítulo 6. En este pasaje, justicia es algo que nosotros hacemos. Mira versículo
1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero en el libro de Romanos, justicia no está algo para nosotros a hacer, pero justicia es el don de Dios a nosotros. La palabra tiene diferentes significancias en Mateo y en Romanos. No está una contradicción entre el mensaje de Mateo y el mensaje de los romanos. Pero el apóstol Mateo usa la palabra justicia en una manera diferente que San Pablo usa la misma palabra en el libro de Romanos. Es importante entender el contexto de Mateo y el contexto de Romanos a saber la significancia de la palabra justicia en cada contexto. Alright. Por ejemplo, mira en Romanos otra vez, en Romanos capítulo 3, versículo 9. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay justo. Pero en el libro de Mateo tenemos justicia cuando practicamos justicia, practicamos los mandamientos de Dios de nuestros corazones. Pero en Romanos no hay justicia porque San Pablo usa la palabra justicia o justos diferente de Mateo. Si no entienden que la palabra es usada diferentemente en los dos libros, piensan que es una contradicción entre los dos, pero no es una contradicción. San Juan y San Mateo usa la palabra justicia en una manera similar. Pero San Pablo usa la misma palabra en una manera diferente que Mateo y San Juan. ¿Cómo sabemos estas cosas? Solamente del contexto de cada libro. Este es cómo, del contexto. Otro ejemplo. Las palabras fe y obras están usados diferentes en San Pablo y en Santiago. Mira Santiago capítulo 2. Versículo 17 al versículo 24, 17 al 24. Un estudiante, por favor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quién es saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok, en el contexto de Santiago, él no está hablando concerniente a obtener salvación. Is that say that right? To obtain salvation. Obtener. Ajá. Obtener salvación. No es el contexto de Santiago. En el contexto de Santiago está hablando concerniente a la vida cristiana por un cristiano, un hombre o una mujer que fue bautizado en el pasado. Es concerniente la manera de viviendo cada día con su hermano, con la otra persona, que es necesario en viviendo a manifestar nuestra fe en obras buenas, obras justas. Pero en el libro de Romanos, San Pablo está hablando concerniente la manera de obtener salvación de Dios primeramente. Y mira, al mismo tiempo, Santiago capítulo 2 y Romanos capítulo 4. Busca Romanos capítulo 4 y Santiago capítulo 2 al mismo tiempo. Romanos 4 y Santiago 2, con sus dos manos. En Romanos capítulo 4, mira versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. 4 y 5. El hombre con los anteojos, por favor. ¿Cómo se llama, hombre? Francisco. Francisco, mi hermano Francisco, lee por nosotros, por favor. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguemos. No, es Romanos. Es Romanos 4, versículos 4 y 5. Estoy viendo en Corintios, sí, perdónenme. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok. Now, San Pablo dice claramente que justicia no es de las obras, pero es de fe, no de obras. Pero Santiago dice otra cosa concerniente fe y otras. Es confusión, hasta sabemos que San Pablo está usando las palabras en una diferente manera que Santiago está usando las palabras. Cuando están estudiando la Biblia, si usa un diccionario, escribe en su papel 3 o 4 significancias posibles por una palabra y después lee el contexto de un libro particular y escoja la significancia
es mejor por su contexto. ¿Entiende? Sí. Unos predicadores simplemente buscan en el diccionario una significancia por una palabra y dice, esta palabra significa esto. Pero probablemente la palabra tiene diferentes significancias en otros contextos. ¿Entienden? Sí. Ok. Todo autor, cada autor en la Biblia es diferente. San Pablo usa palabras en maneras diferentes que Mateo usa palabras. Mateo usa palabras en una manera diferente que Pedro usa palabras. Cada autor es diferente. Cada autor recibe su revelación del Espíritu Santo, pero el Espíritu usa el personaje particular de cada hombre en escribiendo el libro de la Biblia. ¿Sí? So, cada autor es diferente en usando palabras. Cuando un hombre diga a mí, por ejemplo, Señor Dan, ¿qué es la significancia de la palabra justicia en la Biblia? Yo respondí a él, ¿en cuál libro, hombre? ¿En cuál libro? ¿En el libro de Romanos? La contestación es diferente que en el libro de Santiago. ¿Sí? No puedo darle una contestación a su pregunta. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, en otras palabras, no se puede dar una respuesta general, sino que es específico en cada libro, en su forma de expresión. Help me out there. I think I've got most of it, but help me out. You just say you can't basically limit it to just one meaning depending on its expression or how it's used. Claro. Contexto. Y no puedo saber el contexto si no leemos el completo libro, del principio al fin. ¿Sí? Este es el contexto, la progresión de pensamiento del principio de un libro al fin del libro. Este es el contexto particular de todos en el libro. El contexto de palabras, el contexto de frases, el contexto de temas en un libro. Primeramente necesitamos estudiar libros cada uno, separados que los otros, primeramente. ¿Sí? Necesito estudiar el libro de Mateo solamente este libro. Después necesito estudiar solamente el libro de Marcos, solamente, no más libros, Marcos solamente. Después el libro de Lucas y el libro de Hechos juntos, solamente. Now, cuando entendemos los mensajes grandes de Lucas y Hechos, solamente, y también cuando entendemos el mensaje grande del Mateo, la progresión de pensamiento en Mateo, ahora pueden comparar ideas en Mateo y Lucas Hechos. ¿Sí? Pero si no entendemos el mensaje grande de Lucas Hechos y no entendemos
el mensaje grande en Mateo, si no entendemos el contexto grande en Mateo o el contexto grande en Lucas Hechos, no podemos comparar ideas en los dos libros, porque no entendemos nada. Did I say that okay? Sí, yo creo que sí, ¿entendieron? Muchos predicadores no estudian en esta manera y no entienden cómo importante es contexto por el mensaje del libro, de la Biblia. Las escrituras, translate this, God designed the scriptures to be understood in context. Dios determinó que las escrituras se interpretaran en su contexto. Sí, sin contexto no tenemos entendimiento. Contexto es todo. Otro ejemplo de una palabra que tiene una significancia en un libro, otra significancia en otro libro. Mira el libro de Hechos. El libro de Hechos. ¿Quién es el autor del libro de Hechos? Lucas. Lucas, sí, Lucas y Hechos. Pero en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Sustraen en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, la palabra testigos, en versículo 8, testigos. ¿Ok? Now, lee por favor versículo 8, otro estudiante. Levante su mano. ¿Cómo se llama otra vez, hermano? Edras. Otra vez. Edras. Esdras. Edras. Sí. ¿Es como el libro de Esdras en la Biblia? Sí, sin la S al principio. Esdras. Edras. Edras. Ajá, exacto. Es similar, pero no es igual. What's that? It's similar, but it's just lacks the first S. Okay, Edras. Sí. Edras. Muy bien, hermano. Lee el versículo 8. Es Francisco aquí, Edras allá. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok. Ahora, todos los estudiantes allá buscan en el contexto de este pasaje a quién está Jesucristo hablando en el versículo 8. En este contexto, donde dice la Escritura, a quién está Jesucristo hablando en versículo 8. Versículo 2 y 3. ¿Qué? Versículos 2 y 3 dice: hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Sí, a los apóstoles. Ok, este es el contestación. Jesucristo estaban hablando a los apóstoles en versículo 8 y él llamado los apóstoles testigos. Now mira, poquito más tarde en el mismo contexto, mira al versículo 21 y después 21, otro estudiante levanta su mano. Otro.
Wilder. Otra vez. Wilder. I'm not hearing it. It's wilder, like wilder, but pronounced in Spanish. Wilder. Wilder. Ok, mi hermano, lee por nosotros. Wilder. 1. 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ah, mira, uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Apóstoles. Los apóstoles. So, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Son testigos de los ojos, ¿verdad? Testigos como Pedro y Juan y los otros que eran con Jesucristo durante de su ministerio en la tierra. ¿Sí? Es testigos. Now, mira otra vez, capítulo 2, versículo 32. Capítulo 2, versículo 32. El hombre aquí, ¿cómo se llama? Abner. Otra vez, Abner. I didn't get it. Abner. Abner. Oh, Abner. Sí. Willard, Abner, Francisco y Edras. Abner, lee por nosotros, por favor. 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ok, testigos otra vez. Es similar al testigos en capítulo 1, versículo 22. Es similar también al testigos a capítulo 1, versículo 8. En el contexto, la palabra testigos es concerniente los apóstoles de Jesucristo solamente. Testigos personalmente. Testigos personal al Jesús. Testigos de ojos. Ocular. Ajá. Ocular, sí. Pero en otros libros del Nuevo Testamento, testigo tiene una diferente significancia. Por ejemplo, mira al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. En el Apocalipsis, hermana, ¿cómo se llama? Aries. Otra vez. Aries. Arius. Oh, Arias, sí. Lee por nosotros Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, por favor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos sacó de nuestros pecados con su sangre. Ok, mira, Jesucristo es llamado el testigo fiel. El testigo fiel. Now, en el Nuevo Testamento, en la griega, la palabra testigo es M-A-R-T-U-R-O-S. Marturos.
¿Ok? En unos contextos, la significancia de esta palabra es una persona que se murió a causa de Cristo, o se murió porque estaban obedeciendo la palabra de Dios. Es un testigo, es un marturos. ¿Ok? Otro ejemplo en Revelación, o en Apocalipsis, en capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, Francisco, otra vez, por favor. Dice la palabra: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Alright, mira, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Mira el frase, mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Él está llamado testigo porque él murió por Cristo en Pérgamo. Pero mi testigo fiel es el mismo frase, o la misma frase, como capítulo 1, versículo 5, Jesucristo es el testigo fiel. Porque Jesucristo estaba matado por los enemigos de Cristo, y también Antipas, otro hombre, estaba matado por los enemigos de Cristo. Son testigos, son mártires. Pero ese es una diferente significancia de la palabra testigo. No es similar a testigo en el libro de Hechos, ¿verdad? Es testigo en cada libro, pero la significancia es muy diferente en Hechos y Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Now, ¿cómo sabemos qué es la significancia de testigo? ¿Cómo? El contexto. Sí, solamente del contexto. Sabemos qué es la significancia de una palabra del contexto, solamente, todavía. Si no entienden el contexto, no entienden nada. So, su primera pregunta necesita ser, ¿qué es el contexto de esta pasaje? Byron, is there anything you want to bring up regarding that discussion? No, I don't think so. Nothing comes to mind right now. Okay. Now I have another context. You have some other questions in the class? ¿Hay alguna otra duda en la clase? No sé si puedo hacer Ajá, Brother Edras. Ezra, sí. sí, un comentario acerca de un texto que hay muchas interpretaciones. Primera de Juan 5,
Primero de Juan 5:16. Sí. Ahí habla acerca del pecado de muerte. Sí. Ahora la pregunta sería cómo interpretar ese texto, aunque el contexto de este libro habla acerca de lo que es la luz y las tinieblas. Ya los cristianos deben de andar en luz y no practicar ya el pecado. Entonces algunos creen de que habla acerca de que hay pecados clasificados que no se pueden hacer o no se pueden practicar porque son pecados de muerte. Al hacerlo una vez ya no tiene perdón. Pero hay otros que dicen que no se refiere a eso, sino que se refiere al pecado que se practica constantemente. Sí, No pero, sé pero si leer este versículo, él dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Ok? Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Now, en el contexto, ¿qué es el contexto? El contexto es el libro de Primero de Juan. Si buscan capítulo 1, él dijo en capítulo 1, en versículo 9, él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So Dios perdonar toda maldad si confesamos nuestros pecados, si arrepentir a nuestros pecados. Entonces, ¿qué es el pecado hasta muerte? El pecado hasta muerte es el pecado el pecado que no quiere arrepentir. Si no quiere confesar, si no quiere arrepentir, este es un pecado a muerte. Pero en el contexto, en San Juan, primero de San Juan, capítulo 1, versículo 9, él dice, Dios perdonar toda maldad si confesar, si arrepentir. Cierto. Gracias. ¿Sí? Pero la contestación a nuestra pregunta es en el contexto del libro de San Juan, ¿sí? El primero de San Juan. Sí, es cierto. Gracias. Por nada. Cuando nuestras contestaciones vienen del contexto, es muy claro por la gente, es muy fácil explicarlo. Si no respecta los contextos, contestaciones vienen de muchos libros y la gente no preguntar qué es el contexto de este pasaje y qué es el contexto de este pasaje. Es importante, ¿verdad? Sí. Cierto. Otras preguntas y comentarios. Okay. Now, Byron? ¿Sí? Do we have a particular number of hours that you guys are looking for this class? I got from Hyde that there was a number he was hunting for that he couldn't quite get to. We were looking for 20 hours if possible. Okay. I think we could have probably gotten that if we hadn't had the next week off. Right, that's probably true. But it's gonna be hard to get that. How many do we have now? We've probably got. To be honest, I'd have to count them up. I don't have a calendar in front of me.
I think we Okay. have, let's see, how many sessions have you done so far? No recuerdo. I don't remember. 5 or 6. Okay. We're in the same boat. Okay. So you've gone 2 hours per session thus far, right? Today you're supposed to go 3, if I understood correctly from the program. Well, I was probably supposed to. Okay. We've had some things happen that I probably won't be able to. Okay. All right. But, Well, we'll just adjust it and just, I don't think Jenny will have any problem with crediting the class. no, One way or the other. yeah, we'll just assign some more material for them to study, and the test will count as well. Well, let me give them a passage here that I wanted them to study. Okay. This is otro ejercicio por ustedes entre de esta clase y la clase próxima. Por favor, estudia Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y busca palabras repetidos, frases repetidos, temas repetidos. Now, is our next class not going to be until February the what? The 17th right now. Okay. I'm kind of lost as to why it's that long. Because, as we mentioned the other day, we're traveling to the pre-Hardeman lectures. Okay. We're not going to be here all week. We leave Friday. Okay. Now, why can we not have class like Wednesday? This Wednesday? Because there's no one here to administer the system. Oh, okay. Oh, this Wednesday. I'm sorry. Hold on just a second. What's today? This is Today's Monday, right? Yeah, we do have. I'm sorry. I'm looking at the wrong thing. We do have class on the 3rd of February. Okay, so that's Wednesday. Yes, sir. And it was originally scheduled from 11 to 2, but you'll have to let us know if you can do that or not. Well, let's plan 11 to 1. Okay. And I think we can do that. And then let's just have them study on this, and then we'll talk about this when we come to class. Este pasaje es un ejemplo por nosotros. Estudia todos en este pasaje y la clase próxima en miércoles discutiremos juntos este pasaje, ¿ok? Ok, mis hermanos y hermanas, hasta miércoles. Gracias, hermano. Adiós. Adios, Dan. Thanks.